Mi mamá inventó eso del hijo dorado. Solo el hermano con el mejor promedio podía recibir comida caliente, tener su propio cuarto y hasta un abrazo de buenas noches. Los demás, nada de nada. Cuando me negué a sabotear a mis hermanos como ella quería, me mandó a dormir en un colchón en el garage y a comer parado en la barra de la cocina. De chicos, lo único que premiaban mis papás era que sacáramos mejores calificaciones que los demás. Recuerdo que tenía 6 años y llegué a la casa con una B, pero mi hermano llegó con una A. Esa noche, él cenó comida para llevar, vio caricaturas hasta tarde y se fue de compras por un juguete. Yo me quedé con sus obras frías y dormí sin cobijas en pleno enero. Mamá le llamaba el sistema del hijo dorado, y cada vez que llegaban las boletas nos formaba a los 4 en la sala y revisaba nuestras calificaciones una por una. El que salía con el mejor promedio, ese semestre era el hijo dorado. Recibía todo, comida caliente, cuarto propio con calefacción, abrazos antes de dormir y paseos al centro comercial los fines de semana. Para el resto, nada. Al principio todos le echábamos más ganas. Yo me desvelaba estudiando con la linterna bajo las cobijas. Pedro leía en el recreo y Ana se la pasaba resolviendo problemas de matemáticas en la hora de la comida. Pero todo cambió cuando entramos a secundaria. Olivia, la más chica, empezó a ponerle pastillas para dormir en el jugo de Pedro antes de los exámenes importantes. Ana borraba mis ensayos de la compu, diciendo que fue una falla, y Pedro escondía mis libros. A mi mamá le fascinaba esto. Cuando encontraba la tarea que Ana me quitaba, solo sonreía. «¡Qué lista eres, niña! Así es la vida». Yo, que era el mayor, fui el más ingenuo. Jamás quise entrarle a su juego. Cuando caché a Olivia llorando porque reprobó ciencias, me puse a ayudarla a estudiar para el extraordinario. Si a Pedro se le descomponía la calculadora antes del examen de álgebra, le prestaba la mía. Yo pensaba que si era amable con ellos, dejaríamos de sabotearnos. Pero una noche mamá me cachó ayudando a Olivia con biología y me jaló del cabello tan fuerte que sentí que me arrancaba pedazos. Me arrastró a mi cuarto y me empujó contra la pared. «La estás haciendo débil», me susurró con aliento a vino. Desde esa noche, mi colchón terminó en el garage porque los fracasados no merecen estar cómodos y me quitó la puerta del cuarto porque la privacidad solo era para los ganadores. Yo cenaba de pie en la barra mientras mis hermanos se sentaban en la mesa. Lo peor era verles la cara. Se notaba que se sentían mal, pero nadie decía nada. Todos le tenían muchísimo miedo a mamá. Esa noche tomé mi propia revancha. Me mantuve con puro 7 en la prepa, apenas para pasar, pero lo suficientemente bajo para que mamá entendiera que no podía quebrarme. Mis hermanos, en cambio, tenían promedios altísimos y hasta becas, pero también úlceras, ataques de ansiedad y un montón de recetas de medicina que se pasaban a escondidas. Ana terminó en el hospital en tercero por abusar del medicamento para el déficit de atención. Todo explotó la noche antes de mi graduación. Mamá cambió las chapas cuando yo estaba en el trabajo, y cuando llegué, mis cosas estaban tiradas en el pasto, hasta mis fotos de bebé, todas rotas. Ella estaba en la puerta abrazando a mis hermanos. «No vuelvas hasta que valgas la pena», me dijo. Vi a Olivia abrir la boca queriendo decir algo, pero a mamá le bastó con mirarla feo para dejarla callada. Nadie me ayudó mientras yo subía mis cosas al coche bajo la lluvia. Al día siguiente, en mi graduación, 4 lugares vacíos en la primera fila. Al principio la universidad se me hizo rarísima. Los papás de mi roomie vinieron a visitarlo en Navidad y como les dio tristeza verme solo, me trajeron un pie. Su mamá me abrazó y me asusté tanto que tiré una lámpara. El profesor de psicología elogió mi ensayo y terminé teniendo un ataque de ansiedad en el baño porque ya esperaba el regaño. Un mes dormí en el piso porque la cama se sentía mal, demasiado suave, como si no la mereciera. Una vez llamé a casa a mitad del semestre para preguntar cómo seguían mis hermanos y lo que me contaron me pegó, aunque tampoco me sorprendió. Pedro dijo que ahora todos grababan las conversaciones para cachar errores. Olivia puso cámaras escondidas en el cuarto de Ana para acusarla con mi mamá si hacía trampa o no estudiaba, y Ana robaba el medicamento de Pedro. La competencia se puso peor sin mí. Siempre tenía que haber un perdedor para que los otros ganaran. Eso me rompió el corazón y empecé a pensar cómo podía sacar a mis hermanos de ahí. Apenas iba armando el plan cuando la semana pasada Olivia me marcó. Su voz temblaba tanto que solo susurraba, como si mamá pudiera oír a través de las paredes. «Ya no aguanto», me dijo. «Por favor, ven a salvarnos. Perdóname por todo». Después se escuchó un golpe y los gritos descontrolados de mamá. Intenté gritar, pero la llamada se cortó. Eran las 2 de la mañana, pero salí volando y manejé las 4 horas hasta la casa. Encontré a Olivia encerrada en el sótano, que mamá había convertido en cuarto de estudio sin ventana y con candado por fuera. Olivia pesaba apenas 40 kilos. Me enseñó los brazos llenos de cortadas infectadas por tanto rascarse de la ansiedad. Llevaba días quemando sus exámenes para no aparecer en el tablero de logros de mamá, pero la cacharon. No la dejaron ir al baño en 3 días.
Había cubetas en una esquina. Mamá bajó hecha furia gritando que yo estaba arruinando a su campeona. Cargué a Olivia hasta el coche, mientras mamá nos perseguía afuera, gritándonos que éramos unos fracasados y que nos merecíamos el uno al otro. Mientras manejaba, Olivia iba semiconsciente en el asiento del copiloto, sin quitar la vista del retrovisor, como si esperara ver el coche de mamá siguiéndonos. Se desmayó por completo. Respiraba, pero apenas. El hospital estaba a 1 hora y apreté el acelerador. Al llegar, las enfermeras la pasaron de inmediato. Yo, con las manos temblorosas, llené los papeles y me puse como su contacto de emergencia. La recepcionista preguntó por el seguro y le di mi credencial de estudiante, rezando para que la cobertura de la uni sí aplicara. 3 horas después salió un doctor a hablar conmigo. Me dijo que Olivia estaba muy desnutrida y deshidratada y que además tenía los brazos llenos de heridas infectadas, así que iban a ponerle antibióticos y querían dejarla en observación. Yo le decía que sí a todo, aunque por dentro solo pensaba en cómo iba a pagar todo esto. Olivia despertó como al mediodía del día siguiente. Se veía tan chiquita en la cama del hospital, conectada al suero. Cuando me vio ahí, sentado a su lado, se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar sin decir nada. Le tomé la mano y la apreté despacito. Ella me respondió igual, y así nos quedamos mucho rato sin hablar. Al final, se animó a contarme todo. Cómo mamá había empeorado después de que yo me fui. Cómo la competencia entre nosotros se puso peor y la encerraron 2 semanas en el sótano, dejándola salir 1 sola hora al día solo para bañarse y cambiarse de ropa. Una enfermera le llevó un poquito de caldo con galletas saladas y Olivia comía despacio, haciendo cara de dolor cada vez que tragaba. Yo la ayudé a acomodarse y le puse almohadas para que estuviera más cómoda. Cuando terminó de comer, me miró con una expresión vacía. Supe lo que me estaba pidiendo aunque no dijera nada. ¿Podemos regresar por Pedro y Ana? ¿Ellos también la estarán pasando mal? Una parte de mí quería negarse. Ellos vieron cuando mamá tiró mis cosas y siempre anduvieron metidos en las trampas. Pero me acordé de que también eran víctimas y solo intentaban sobrevivir. Esa misma tarde le marqué a Pedro desde el lobby del hospital. Contestó después de 3 tonos y se oía bajito. Le dije que Olivia estaba bien y le pregunté si también quería salirse, pero solo guardó silencio y después colgó. Volví a marcarle, pero ya no me contestó. Luego llamé a Ana y ella sí respondió enseguida, como si lo hubiera estado esperando. Apenas abrió la llamada, empezó a hablar rapidísimo. Que mamá ya sabía que yo me había llevado a Olivia y estaba furiosa, que había cambiado otra vez las cerraduras y puesto cámaras, y que además sacó todas las cosas de Olivia a la banqueta para quemarlas en el patio. Cuando le pregunté a Ana si quería salir de ahí, guardó silencio, y luego solo susurró que ya no podía hablar y colgó. Yo me quedé ahí, sentado en el lobby, sintiéndome completamente impotente. ¿Cómo ayudas a alguien que no quiere, o no puede, dejarse ayudar? Olivia salió del hospital 4 días después. La cuenta era una locura, pero el hospital nos dio oportunidad de pagarla a plazos. Nos fuimos derecho a mi departamento cerca de la universidad, parando antes en una tienda de segunda mano para comprarle algo de ropa y lo básico. Mi roomie se había ido por las vacaciones de invierno, así que Olivia pudo usar su cama. Los primeros días fueron durísimos. Olivia brincaba con cualquier ruidito, se despertaba gritando por las pesadillas y pedía perdón por cosas que ni al caso. Yo solo le preparaba comida sencilla y no la presionaba para que hablara. Poco a poco fue relajándose. Incluso un día se rió cuando quemé la sopa de macarrones con queso porque me distraje haciendo tarea. Una semana después de habernos ido, sonó mi celular a las 3 de la mañana. Era Pedro. Su voz temblaba. Mamá había encontrado sus pastillas para la ansiedad y se las tiró. Él ya estaba pasando por la abstinencia y no sabía qué hacer. Le dije que empacara una mochila y me esperara en la gasolinera que está a 2 cuadras de la casa. Dejé a Olivia dormida y manejé toda la noche otra vez. Pedro ya me esperaba, encorvado, con una mochila y una cara fatal, sudando, temblando, con unas ojeras enormes. Se subió sin decir palabra. El camino de regreso fue puro silencio, a veces interrumpido por sus quejidos. Paré en una farmacia de 24 horas y le expliqué la situación a la farmacéutica. No nos pudo dar nada sin receta, pero nos recomendó una clínica de urgencias que abría a las 7. Esperamos ahí hasta que abrieron, y el doctor que nos tocó fue muy comprensivo. Le recetó algo para la abstinencia y nos dio una referencia con un psiquiatra. Pedro se tomó la medicina ahí mismo en el consultorio. Cuando volvimos al departamento, Olivia ya estaba despierta preparando café. Se quedó helada al ver a Pedro, pero enseguida corrió a abrazarlo y él la abrazó de regreso, los dos llorando. Los dejé solos y me metí a bañar, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio.
En los días siguientes, los tres fuimos armando una rutina. Yo iba a clases y ellos se quedaban en el depa. Olivia se puso a aprender a cocinar con videos de YouTube y Pedro, que necesitaba tener el control de algo, se la pasaba organizando mi librero y limpiando todo. En las noches cenábamos juntos en mi mesa chiquita de la cocina. Nadie se sentaba en el piso, ni se quedaba parado en la barra. Entonces Ana llamó. Mamá la había corrido de la casa porque la cachó tratando de llamarme, y se puso como loca. Ana estaba quedándose con una amiga, pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo, así que le di mi dirección y le dije que tomara un camión. Llegó la noche siguiente, con una maleta y un ojo morado porque mamá le soltó un libro en la cara. No hablamos del tema, solo le puse hielo y le preparé una cama en el sillón. Esa noche, por primera vez en años, estuvimos los cuatro juntos, sin mamá encima, pero yo sabía que esto apenas comenzaba. Mamá no iba a dejarnos ir así nada más. Ya había dejado un montón de mensajes de voz, llamándonos malagradecidos y fracasados. Fue a buscarme a la universidad y la sacaron los de seguridad, y hasta puso un reporte de persona desaparecida por Olivia diciendo que yo la había secuestrado. La policía llegó a mi depa a revisar, y Olivia les dijo que ya tenía 18 y se había ido porque quiso. Parecieron conformes y se fueron, pero yo sabía que mamá iba a intentar otra cosa, porque siempre tenía otro as bajo la manga. Mis hermanos también estaban batallando. Después de años de vivir compitiendo, cooperar se sentía extraño para ellos. Ana guardaba comida escondida en su maleta. Pedro cronometraba cuánto tiempo tardaba cada quien en el baño, y Olivia no paraba de pedir perdón por ocupar espacio. Las viejas costumbres no se iban fácil y necesitábamos ayuda de verdad, ayuda profesional. Hice citas en el centro de consejería de la universidad, donde cobran según lo que puedas pagar, y también contacté a asistencia legal para ver lo de las órdenes de restricción. La abogada me dijo que sí teníamos un caso fuerte por todo el abuso documentado, pero aunque yo trataba de construirnos una nueva vida, sentía la sombra de mamá rondando. Sabía dónde estudiaba, era buena para conseguir información y nunca iba a aceptar perder. Todo ese sistema del hijo dorado era su proyecto de vida. Nosotros éramos sus trofeos, la prueba de que según ella su método funcionaba. Empecé a cambiar mi ruta para ir a clases, volteando a cada rato para ver si no me seguían, y hasta le puse nuevas cerraduras y una barra de seguridad extra a la puerta del depa. Les expliqué a mis hermanos el plan que teníamos por si mamá se aparecía de repente. Vivíamos con el miedo a flor de piel, pero al menos seguíamos aquí. Una mañana, al despertar, vi que alguien había metido una nota por debajo de la puerta. Era la letra de mamá. No puedes esconderte para siempre. Una familia de verdad permanece unida. Vuelve a casa antes de que sea demasiado tarde. Me temblaban las manos mientras la leía. Había estado aquí, parada justo afuera mientras nosotros dormíamos. Durante el desayuno, les mostré la nota a mis hermanos. Olivia se quedó pálida y Pedro no podía dejar de mover las manos de los nervios. Pero Ana sí que me sorprendió. Tomó la nota y la hizo pedacitos. Ya no puede controlarnos. Soltó con una seguridad que jamás le había visto. Era la primera vez que alguien se le ponía al tú por tú a mamá. Esa tarde fuimos juntos al centro de consejería. La terapeuta fue muy clara y directa. Lo que habíamos vivido era abuso psicológico y que mamá, con su sistema, nos había puesto a competir entre nosotros para mantenernos bajo control. Nos advirtió que sanar iba a tomar tiempo y mucho esfuerzo. Al regresar a mi depa después de la sesión, algo en nosotros había cambiado. Ya no íbamos en fila, sino caminando codo a codo, sin estar fijándonos quién iba adelante. Por fin empezábamos a sentirnos como hermanos de verdad y no como enemigos. Aún así, yo sabía que esto apenas comenzaba. Mamá seguía allá afuera, seguramente planeando su próximo movimiento, y nosotros apenas estábamos aprendiendo a confiar en el otro después de tantos años de manipulación. El camino no sería fácil, pero ahora por lo menos lo íbamos a recorrer juntos. Esa noche, mientras hacíamos tarea y veíamos la tele en la sala, de pronto lo entendí. Puede que mamá nos haya robado la infancia, pero todavía teníamos oportunidad de construir un futuro real, uno donde el cariño no dependiera de quedar bien, ni la familia fuera una competencia constante. Al día siguiente, nos cayó un balde de agua fría. Pedro se dio cuenta de que mamá había cancelado su seguro médico. Sin seguro, ya no podía ir al psiquiatra sin soltar una lana que no teníamos. Pedro iba y venía por el depa jalándose el cabello. Y yo, desesperada, marqué al centro de salud de la uni, pero solo podían verlo en 2 semanas y sus pastillas no le iban a durar ni de broma. Olivia sugirió que probáramos suerte en distintas farmacias, a ver si alguna nos echaba la mano. Así nos la pasamos todo el día, entrando y saliendo de farmacias, contando nuestra historia una y otra vez. Todos nos veían con cara de lástima, pero sin receta actual no podían hacer nada. Pedro cada vez estaba más ansioso y los síntomas de abstinencia iban de mal en peor. Pero Ana, otra vez, nos sacó del apuro. Estuvo investigando y dio con un servicio de telemedicina,
donde te recetan en videollamada. La consulta costaba $89, así que yo tendría que apretarme el cinturón y saltarme el súper, pero Pedro ya lo necesitaba urgente. Todos nos juntamos alrededor de la compu mientras hablaba con el doctor, que le recetó para una semana, lo justo para aguantar a su cita. Pedro soltó un suspiro cuando por fin pudo tomar su pastilla, pero el alivio duró poquito. Mamá, sin perder el tiempo, llamó a mi universidad diciendo que yo estaba mal de la cabeza y tenía a mis hermanos secuestrados. La directora de estudiantes me dejó un mensaje pidiéndome una reunión urgente. Lo escuché tantas veces que el estómago se me hizo nudo. Fui sola, llevando papeles del hospital sobre lo de Olivia. La directora me escuchó con atención. Le expliqué todo lo que habíamos pasado. Parecía entender, pero me advirtió que cualquier problema en la escuela tendría consecuencias. Salí sintiendo que pisaba sobre vidrio. Cuando regresé al depa, mis hermanos estaban juntos en el sillón con un paquete. Era un álbum de fotos de cuando éramos niños, con imágenes de cuando todavía parecíamos una familia normal, antes del juego del hijo dorado. Adentro venía una nota de mamá. ¿Recuerdan cuando éramos una familia de verdad? No es tarde para volver a casa. Olivia no aguantó y se soltó llorando. Pedro se quedó viendo una foto donde estábamos todos en la playa, sonriendo de verdad. Hasta Ana se quedó clavada en una foto donde mamá la empujaba en los columpios. Quise tirar el álbum pero no pude. Eran las únicas fotos que nos quedaban de chiquitos. Y la manipulación de mamá no paró ahí. Empezó a mandarle mensajes por separado a cada quien, justo donde más les dolía. A Pedro le prometió que le daría sus medicinas si regresaba. A Ana, que ya le había guardado dinero para el posgrado. A Olivia, que estaba arreglando el sótano para que tuviera un cuarto decente. Yo podía ver en sus caras la duda, el anhelo por una mamá que en realidad nunca existió. Puede que ya no estuviéramos bajo su techo, pero ella seguía metida en sus cabezas. Años de manipulación no se borran tan fácil. Ana fue la primera en ceder. Llegué del trabajo y la vi empacando. No quiso mirarme a los ojos, diciendo que mamá le iba a cubrir las solicitudes para la escuela de Derecho si iba una semana a platicar. Traté de convencerla, recordándole el moretón que apenas se le estaba quitando, pero Ana siempre fue ambiciosa y mamá sabía cómo tentarla. La acompañé a la central de autobuses. En la sala de espera me abrazó rápido y apenas me susurró una disculpa. Mamá dejando notas por debajo de la puerta, como si fuera una especie de hada de los dientes, pero al revés, llevándose la paz en vez de dejarte algo bueno. Ese sí es un monstruo. La vi subir al camión sabiendo que era un error, pero no podía obligarla a quedarse. Si lo hacía, sería igual que mamá. El depa se sentía más vacío sin Ana. Olivia y Pedro andaban calladitos, seguro pensando si debían regresar también. Yo me la pasaba inventando cosas para tenerlos ocupados. Cocinábamos, jugábamos, salíamos a caminar, todo con tal de no pensar en lo que Ana estaría viviendo de nuevo en casa. Pasaron 3 días sin saber nada de ella. Su teléfono iba directo al buzón. Mamá, mientras tanto, subía fotos de Ana estudiando en la mesa, como si todo estuviera perfecto. Pero yo sabía que eso era puro show. En esa casa todo era fachada. El cuarto día, mientras cenábamos, sonó el cel de Pedro. Era Ana, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. Le dijo a Pedro que haber vivido conmigo había sido un error, que yo solo los detenía, que mamá realmente solo quería lo mejor para ellos. Pedro puso la llamada en altavoz, y todos escuchamos cómo mamá, de fondo, le susurraba a Ana lo que tenía que decir. Cuando Ana colgó, nos quedamos en shock, en completo silencio. Mamá había logrado quebrarla en apenas 4 días. O quizá Ana solo estaba actuando para sobrevivir. De cualquier modo, la habíamos perdido, al menos por ahora. Olivia me apretó la mano debajo de la mesa y yo le respondí igual, queriendo tranquilizarla. No podíamos rescatar a alguien que no quería ser rescatada. Lo que siguió fue una nueva etapa en la campaña de mamá, mucho más agresiva. Empezó a aparecerse en mi universidad a cualquier hora. Veía su coche en el estacionamiento después de clases o la encontraba sentada en el centro estudiantil cuando iba por café. Siempre al acecho, sin acercarse, solo recordándome que podía alcanzarme cuando quisiera. Seguridad del campus no podía hacer mucho, porque al final no estaba acosando a nadie de manera directa y tenía derecho de estar en lugares públicos. Empecé a cambiar mis rutas, a meterme a otros edificios cuando la veía, sintiéndome como si fuera presa de cacería. El estrés empezó a afectar mis calificaciones. Una tarde al volver a casa, encontré la puerta del departamento entreabierta. Se me fue el alma hasta los pies al empujarla. Alguien había revisado todo. No se llevaron nada, pero el desorden era total. Cajones abiertos, papeles por todos lados, camas revueltas. El mensaje era clarísimo. Mamá podía llegar a donde quisiera, incluso ahí. Por suerte, Olivia y Pedro estaban en la biblioteca. Les hablé de inmediato y les pedí que no se movieran de ahí, mientras yo reportaba todo con la policía del campus. El oficial solo tomó notas, pero se notaba que no me creía mucho. Sin señales de forcejeo ni cosas robadas, poco podían hacer. Sentí como si las paredes se cerraran encima de mí. Esa noche, empujamos el sillón contra la puerta y nos turnamos para vigilar. Nadie pudo dormir bien.
Al día siguiente, encontré otra nota bajo la puerta. Deja de hacer tonterías. Estás lastimando a tus hermanos. Una buena hija los traería de vuelta a casa. Mis ahorros se estaban acabando. Entre comida extra, medicinas de Pedro y tratar de mantenernos a salvo, el dinero ya no rendía. Tomé turnos extra en la librería del campus, pero ni así alcanzaba. Olivia quiso buscar trabajo, pero ni papeles tenía. Mamá los había destruido todos. La presión económica era parte del plan de mamá. Sabía que yo no podía con 3 personas con el presupuesto de una estudiante. Esperaba que nos desesperáramos lo suficiente para regresar arrepentidos. Empecé a saltarme comidas para que mis hermanos pudieran comer. Ellos se dieron cuenta, pero nadie dijo nada. 2 semanas después de que Ana se fue, volvió a llamar. Esta vez sonaba diferente, desesperada. Habló rapidísimo, contando que mamá estaba en su club de vino semanal. Nos confesó que mamá la encerraba en el cuarto por las noches. La obligaba a estudiar para el LSAT 16 horas diarias, que le había quitado el teléfono y solo se lo prestaba para llamadas supervisadas. Antes de que le dijéramos algo, se escuchó una puerta azotándose y Ana colgó con un suspiro. Tratamos de devolverle la llamada, pero ya no entraba. Yo quería ir corriendo por ella, pero Olivia me advirtió que podía ser una trampa, que mamá tal vez estaba usando a Ana para hacernos regresar. Pasamos horas discutiendo qué hacer. Pedro sugirió llamar a la policía, pero ¿qué íbamos a decir? ¿Que una chava de 20 años estudiaba demasiado? Olivia propuso sacarla a escondidas durante el club de vino, pero ni siquiera sabíamos bien cuándo era. Yo me sentía totalmente bloqueada por la indecisión. Al día siguiente, todo cambió. Mamá dejó atrás la guerra psicológica y pasó a algo peor. Llamó a mi trabajo diciendo que yo había robado dinero de la caja. Contactó a mis profes asegurando que hacía trampa en las tareas y hasta les inventó historias horribles a los papás de mi roomie sobre drogas en el depa. Ese día no hice otra cosa más que apagar fuegos. Mi gerente revisó cámaras y confirmó que no había robado nada. Mis profes, aunque preocupados, se portaron buena onda. Los papás de mi roomie sí fueron más difíciles de convencer. El estrés era insoportable. Mamá estaba empeñada en destruirme todo lo que había construido. Olivia y Pedro me veían responder llamadas y correos con la cara seria. Ahora sí entendían que mamá no iba a parar, que iba a escalar esto hasta que volviéramos o ya no quedara nada de nosotros. Para ella no había punto medio. Esa noche tomé una decisión. Ya no podíamos quedarnos solo a la defensiva. Teníamos que atacar, aunque no como mamá esperaba. En lugar de enfrentarnos, íbamos a volvernos invisibles, desaparecer de verdad. Empecé a buscar ciudades lejanas, donde mamá no tuviera conocidos ni forma de encontrarnos, aunque eso significara dejar la escuela y todo atrás. Olivia aceptó de inmediato. Ya no tenía nada que perder. Pedro fue más difícil de convencer por lo de su medicina, pero cuando mamá le mandó fotos de su cuarto viejo con la nota, "Te estoy esperando", ya no dudó. Sabíamos que no podíamos dejar a Ana, teníamos que sacarla primero. Me pasé la semana siguiente organizando todo en silencio. Saqué mis últimos ahorros en efectivo, empacamos lo poco que teníamos, avisé en el trabajo que tenía una emergencia familiar y mis profesores entendieron cuando les expliqué que necesitaba ausentarme. Mientras tanto, planeábamos cómo sacar a Ana. Olivia tuvo una idea. Todavía tenía la contraseña de un correo viejo de Ana que seguro ya ni recordaba. Podíamos dejarle mensajes en borradores, sin mandar nada que mamá pudiera ver. Era riesgoso, pero era lo único. El primer borrador fue muy claro. Nos vamos a ir, todos. Prepárate. Nos la pasamos revisando el correo esperando respuesta. 2 días después, Ana contestó. Mamá vigila todo. Club de vino jueves de 7 a 10 p.m. Puerta trasera. La chapa no sirve. Teníamos una ventana de 3 horas mientras mamá no estaba, pero eso significaba volver a la casa de la que habíamos huido. Literal, a la boca del lobo. Todo en mí me decía que era una locura, pero no podía dejar a Ana atrás. Renté un carro usando el nombre de una amiga y pagué en efectivo. Viajamos toda la noche, llegando a nuestro pueblo al amanecer. Estacionamos varias cuadras lejos y esperamos. El barrio seguía igual, casas normales, gente normal. Nadie imaginaba lo que pasaba en esa casa perfecta de suburbio. El jueves por la tarde fue eterno. Desde el coche la vimos salir rumbo a su club de vino, arreglada como siempre. Esperamos 15 minutos para asegurarnos de que no regresara y luego nos movimos rápido. La puerta trasera sí estaba rota, justo como dijo Ana, así que entramos en completo silencio. La casa tenía ese olor a limpiador de limón, mezclado con algo más, miedo. Ese aroma me remontó directo a mi infancia. Encontramos a Ana en su cuarto. Ya tenía listas sus cosas. Se veía más flaca y con ojeras, pero estaba lista. Casi alcanzábamos la salida cuando lo escuchamos. La puerta principal abriéndose y la voz alegre de mamá diciendo que se le había olvidado su vino. Nos quedamos completamente quietos, sabiendo que no había manera de llegar al coche sin que nos viera, como si estuviéramos atrapados otra vez en la casa donde tanto sufrimos con esa mujer. Empujé a mis hermanos hacia la despensa y cerré con cuidado la puerta. Todos aguantamos la respiración mientras los tacones de mamá resonaban en la cocina. Iba tarareando mientras abría el refrigerador de vinos. Era la misma melodía que usaba cuando iba a decidir cómo castigarnos. Sentía que mi corazón latía tan fuerte que seguro se escuchaba.
El sonido de la botella al salir del refri retumbó, y luego sus pasos se detuvieron justo frente a la despensa. Pegados a las paredes, intentábamos desaparecer. Después de lo que se sintió como una eternidad, se alejó. Oímos la puerta principal cerrarse. Esperamos otros 5 minutos antes de atrevernos a salir, con las piernas temblando. Corrimos al coche y nos fuimos en chinga. Nadie abrió la boca en toda la primera hora. Estábamos procesando lo cerca que estuvimos de que nos cachara, preguntándonos qué hubiera hecho mamá si nos encontraba. Fue Ana la que rompió el silencio al dar las gracias por haber regresado por ella, aunque su voz se le quebraba al contarnos lo que vivió las últimas 2 semanas. Mamá la había estado reentrenando, obligándola a recitar las reglas familiares cada mañana y castigándola si quería descansar. Aquello del estudio solo era pretexto. El verdadero plan era quebrar por completo el espíritu de Ana para hacerla la hija modelo que nunca se fuera de su lado. Viajamos toda la noche, turnándonos el volante, y al amanecer ya íbamos a 5 estados de distancia. Escogí una ciudad mediana, barata y con buenas oportunidades. Nos quedamos en un motel sencillo, cayendo rendidos en las camas, cansados pero ahora sí, libres. Las semanas siguientes fueron de pura supervivencia. Yo conseguí chamba en un restaurante, mintiendo sobre mi experiencia. Olivia entró a una guardería donde ni revisaban referencias. Pedro en una librería y Ana se puso a dar clases particulares por internet. Entre todos, juntamos para rentar un depa chiquito. No fue fácil. Todos cargábamos con pesadillas. Pedro tenía ataques de pánico en lugares llenos de gente. Olivia brincaba cada vez que alguien alzaba la voz. Ana revisaba las cerraduras una y otra vez. Y yo saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Pero poco a poco empezamos a sanar. Encontramos a una terapeuta buenísima que nos cobraba según lo que podíamos pagar. En las sesiones grupales aprendimos a comunicarnos sin pelear, a apoyarnos de verdad y a querernos sin condiciones. Era como aprender otro idioma. Pero mamá no se rindió tan fácil. Contrató a un investigador privado para dar con nosotros y nos enteramos porque fue directo a la librería a buscar a Pedro. Pero ya teníamos todo planeado. Íbamos a decir que éramos primos, no hermanos, que nuestros papás murieron en un accidente y que nos mudamos para empezar de cero. El investigador se fue sin nada. Las llamadas y mensajes de mamá siguieron por meses. Pasaba de enojada, a culpable, a melosa, a amenazante, a prometer que cambiaría. Cambiamos nuestros números, pero de algún modo los volvía a conseguir, y los cambiábamos otra vez. Se volvió tan rutinario como sacar la basura. Después de medio año, algo cambió. Los mensajes cada vez eran menos, sus intentos flojos, como si por fin entendiera que no íbamos a regresar. O igual ya tenía otra víctima para su teatro. No sabíamos, y ni queríamos pensar en eso. Celebramos las primeras fiestas juntos como una familia de verdad, sin pizarras de logros ni competencias absurdas. Solo 4 hermanos, sanando y aprendiendo a quererse bien. Cocinábamos juntos, decorando galletas todas chuecas y muriéndonos de risa. Los regalos nada tenían que ver con calificaciones ni premios. Olivia entró a la uni comunitaria para ser trabajadora social, porque quería ayudar a niños que vivían lo mismo que nosotros. Pedro encontró un mejor psiquiatra que sí le atinó al tratamiento, y por fin pudo controlar la ansiedad. Ana decidió que lo de la facultad de Derecho era puro rollo para darle gusto a mamá, y mejor se puso a escribir, usando la ficción para entender todo lo que vivió. Yo regresé a la escuela a medio tiempo, combinando chamba y clases. Ya no lo hacía para impresionar a nadie. Ahora mis calificaciones solo me importaban a mí. ¡Ja! Nada como una misión secreta de 3 hermanos escondidos en la despensa mientras mamá anda tarareando su melodía de castigo, como si estuviera en un musical medio enfermo. Seguro todos ahí, apretujados entre latas de frijoles y cajas de pasta, rezando para no estornudar ni respirar tan fuerte. Y luego que llega el investigador, y de la nada todos son primos, típico para evadir el drama familiar. Me da risa cómo cambiábamos de número de teléfono, como si jugáramos a las escondidas con mamá, que nunca entendía la indirecta de que ya nadie quería hablarle de pizarras ni logros. Mis hermanos me aplaudieron cuando pasé mi primer semestre, no porque los hubiera superado, sino porque sí estaban orgullosos de mí. Claro que aún teníamos días malos. A veces los viejos hábitos regresaban, cuando Pedro cronometraba cuánto tardaba Olivia en el baño, cuando Ana escondía botanas, cuando Olivia se disculpaba solo por respirar, o cuando sin querer yo comparaba nuestros logros. Pero ya los cachábamos, lo hablábamos y lo trabajábamos juntos. El depa era chiquito y apenas cabíamos. Compartíamos 2 recámaras y un baño. El dinero siempre justo, pero por primera vez en la vida nos sentíamos seguros. Cenábamos juntos en una mesa de verdad, nos ayudábamos con la tarea sin poner el pie, celebrábamos los logros del otro sin envidias. A veces pensaba en esas familias donde los papás quieren a los hijos sin condiciones, los hermanos son tu equipo, y el hogar es sinónimo de seguridad, no solo de sobrevivir. Sabía que jamás tendríamos esa infancia, pero tal vez sí podíamos construir algo mejor, una familia elegida, con lazos que nosotros mismos creamos. Y ya en la noche, cuando mis hermanos dormían, pensaba en mamá, sola en esa casa enorme, rodeada de pizarras de logros y sentada en su trono del hijo dorado. ¿Alguna vez se daría cuenta de lo que perdió?
¿Sentiría remordimiento en algún momento? ¿O ya estaría buscando nuevas víctimas, perfeccionando su método con otros niños? Trataba de alejar esos pensamientos. Mamá era parte de nuestro pasado. Habíamos luchado tanto para no dejar que su sombra nos alcanzara en el futuro. No solo nos escapamos físicamente, también aprendimos a liberarnos mentalmente. Rompimos el ciclo. Nuestros hijos, si algún día teníamos, jamás sabrían lo que era el sistema del hijo dorado. Ellos conocerían lo que es el amor sin condiciones, el apoyo sin rivalidad. El futuro seguía siendo incierto. No teníamos familia extendida a quien acudir, ningún colchón de seguridad, solo nos teníamos entre nosotros. Pero ya habíamos sobrevivido a lo más duro, una madre que usó el amor como arma. Todo lo demás en comparación parecía manejable. Cuando se acercó el primer aniversario de nuestra libertad, nos juntamos en la sala chiquita para una reunión familiar, pero no de esas donde mamá nos sentaba en fila para juzgarnos, sino una plática real sobre lo que queríamos para adelante. ¿Dónde queríamos estar en 5 años? ¿Qué sueños habíamos enterrado y ahora podíamos perseguir? La charla se fue en horas. Hubo lágrimas, risas y mucha planeación. Por primera vez, no pensábamos en sobrevivir, sino en vivir, en quiénes podíamos ser sin la voz de mamá diciendo que no éramos suficientes. Esa noche miré a mis hermanos. Olivia, por fin subiendo de peso y sonriendo sin miedo. Pedro, estable con su medicamento, echando chistes. Ana, escribiendo historias en vez de andar planeando sabotajes. Perdimos muchas cosas, pero nos encontramos a nosotros mismos, y eso lo era todo. Justo cuando se acercaba el aniversario de nuestra huida, mamá hizo su jugada más atrevida. Llegué de mi turno en el restaurante y encontré a Pedro sentado en los escalones del departamento, pálido. Sin decir nada, me dio un sobre. Adentro venía una citación judicial. Mamá estaba pidiendo la tutela de Olivia, alegando que era incapaz mentalmente y que tenía que regresar a casa para recibir el cuidado adecuado. Las manos me temblaban al leer el lenguaje legal. Mamá había contratado a un abogado caro. Había juntado testimonios de vecinos que vieron cómo estaba Olivia cuando me la llevé. Hasta consiguió que su amiga doctora escribiera que Olivia necesitaba intervención psiquiátrica inmediata. La audiencia era en 2 semanas. Nosotros no teníamos para pagar un abogado. Me pasé los siguientes 3 días llamando a todas las organizaciones de ayuda legal de la ciudad, pero la mayoría tenía listas de espera larguísimas. Al final, una aceptó revisar nuestro caso, aunque sin prometer nada. La paralegal que tomó nuestros datos sonaba agotada y hasta rebasada. Olivia casi no comió durante días después de enterarse de la demanda. Volvió a revisar las cerraduras de la puerta compulsivamente, convencida de que mamá aparecería en cualquier momento para llevársela. Ana se puso a investigar sobre las leyes de tutela en internet hasta que los ojos le ardían. Pedro se la pasaba limpiando el departamento como si eso pudiera protegernos de algo. Yo me apunté a todos los turnos extra en el trabajo, con la esperanza de juntar algo para aunque fuera una consulta con un abogado. Mi jefa notó mi cansancio y me llamó aparte. Cuando no aguanté más y le conté todo, me pasó el teléfono de su primo, que acababa de titularse como abogado. Él aceptó vernos cobrando mucho menos. Natanael, el joven abogado, revisó nuestros papeles con el ceño fruncido. La demanda de mamá estaba muy bien armada. Se pintaba como una madre preocupada, que solo quería salvar a su hija de una hermana negligente. Por supuesto, omitió todo lo del sótano y el maltrato. Sin pruebas, todo quedaba en nuestra palabra contra la suya. La semana siguiente fue para juntar evidencia. Los registros del hospital, donde se veía la desnutrición y las heridas infectadas de Olivia. Cartas de mis profesoras hablando sobre mi estabilidad. La carta de la jefa de Olivia en la guardería, contando lo responsable y cariñosa que era con los niños. Se sentía como construir un castillito de arena frente a un tsunami. 3 días antes de la audiencia, Ana hizo un hallazgo. Mientras organizaba los papeles, encontró en el celular viejo de Olivia unas fotos que apenas si habíamos notado. Fotos del cuarto del sótano, la cerradura por fuera, los botes en la esquina, sus propios brazos heridos. Eran oscuras y borrosas, pero eran pruebas. Los ojos de Natanael brillaron cuando se las enseñamos. Esto cambiaba todo. Pasó los siguientes 2 días preparando la defensa y entrenando a Olivia para que supiera qué esperar en el interrogatorio. Olivia practicó hasta quedarse sin voz. Todos pedimos el día libre para la audiencia. Al entrar al juzgado todo parecía enorme. Mamá ya estaba ahí con su abogada, vestida muy formal y con la careta de madre preocupada. Intentó acercarse a Olivia en el pasillo, pero Natanael se le puso enfrente. Por un segundo, la máscara de mamá se cayó y se le vio la furia de siempre. Ya adentro, la abogada de mamá dibujó la imagen de una madre amorosa, desesperada por ayudar a su hija en problemas. Presentó los testimonios de los vecinos, la carta de la doctora, fotos del cuarto de Olivia en la casa, todo limpio y bonito. Insinuó que yo manipulaba a mis hermanos y que los mantenía alejados de la familia por puro rencor. Cuando nos tocó a nosotros, Natanael fue desmontando todo su cuento paso por paso. Mostró los registros del hospital y dejó claro que lo de Olivia era resultado de abuso, no de enfermedad mental. Presentó las fotos del celular. Nos hizo explicar a cada uno lo que era vivir bajo el sistema del hijo dorado.
Olivia testificó al final. Su voz era bajita pero muy firme al contar lo del encierro en el sótano, el tablero de logros, los castigos por no querer competir. La jueza, una señora mayor de mirada amable, escuchaba sin perder detalle. La abogada de mamá intentó hacer ver que Olivia estaba confundida, que tal vez deliraba, pero Olivia solo mostró las cicatrices en sus brazos. La jueza pidió un receso. Nos sentamos afuera, agarrados de las manos, esperando. Mamá iba y venía cerca de la ventana. Su abogada le susurraba al oído. Cuando nos llamaron de regreso, la jueza traía el rostro serio. Negó la demanda de mamá por completo. Dijo que estaba clarísimo que Olivia estaba mejor donde estaba y que regresarla sería perjudicial para su bienestar. Le advirtió a mamá que, si volvía a molestar, podría enfrentar cargos penales. Mamá se puso blanca y luego roja, y su abogada prácticamente tuvo que sacarla porque no dejaba de protestar. Salimos del juzgado tambaleándonos, sin creerlo. Se había acabado. El arma más fuerte de mamá, el sistema legal, que quiso usar en nuestra contra, no le funcionó. Natanael nos dio la mano, y ni quiso que le pagáramos todo lo que le debíamos. Dijo que ver la cara de mamá al perder era suficiente pago, pero mamá no se dio por vencida. Si la ley no le servía, iba a buscar otras mañas. 2 semanas después, el casero nos avisó que alguien le había llamado para decirle que vendíamos drogas en el departamento. No se la creyó, pero de todas formas tenía que revisar. Le dejamos entrar y checar hasta el último rincón, agradecidos de que durante el último año ya le habíamos ganado la confianza. Luego empezaron a llegar llamadas a nuestros trabajos. Mamá se hacía pasar por una ciudadana preocupada, reportando que éramos peligrosos, inestables y con antecedentes. Mi jefa reconoció su voz por cómo se la había descrito y le colgó de inmediato, pero la librería donde trabajaba Pedro era de una cadena con políticas bien estrictas. Lo suspendieron mientras investigaban. El estrés nos tenía a todos al límite. Ana volvió a tener pesadillas. Olivia se obsesionó tanto que empezó a arrancarse los vellos de las cejas. Yo me caché revisando las cerraduras igual de seguido que ellas. Estábamos lejos de mamá, pero aún así no nos soltaba. Una noche, mientras cenábamos juntos en nuestra mesita y otra vez tocaba comida barata, Ana propuso algo que nos sacó de onda. ¿Y si enfrentábamos a mamá de una vez? No solos, sino todos juntos. Los 4 dándole la cara para que viera que su rollo ya no funcionaba, que ahora estábamos más unidos que nunca, algo que su jueguito de competencia jamás consiguió. Me daba miedo la idea, pero vi la cara de mis hermanos y supe que estaban hartos de estar huyendo, de andar siempre a la defensiva. Tal vez si la enfrentábamos de frente, se le acababa el poder de una vez por todas. Pasamos días planeando, decidiendo qué decir y cómo. Elegimos un lugar público, una cafetería en el pueblo donde crecimos. Nos fuimos un domingo en mi coche todo traqueteado, los 4 bien apretados. Las calles que conocía de memoria ahora se veían chicas, casi irreales. La casa donde crecimos se veía normal por fuera, como si nada, escondiendo todo lo que pasaba ahí dentro. Mamá llegó puntual, sola, como le pedimos. Ya se veía mayor, más apagada. Las canas se le notaban en la raíz y la ropa de marca le quedaba holgada. Se sentó frente a nosotros y su cara pasaba de una emoción a otra buscando cuál usar. Le expliqué nuestras condiciones. Nada de estarnos buscando, nada de acoso y ni se le ocurriera volver a intentar separarnos. Si lo intentaba, le íbamos a meter una orden de restricción y denuncias por todos los años de abuso. Ahora sí teníamos pruebas, testigos y todo un historial de su acoso. El jueguito del hijo consentido se acabó. Las máscaras de mamá se fueron cayendo hasta que ya no quedó nada. Nos miró desesperada al darse cuenta, ahora sí, que perdió el control. Intentó de todo rapidísimo. Primero lloró y prometió que había cambiado. Luego se enojó y amenazó con desheredarnos. Después intentó negociar, ofreciéndonos dinero si aunque fuera uno regresaba. Al final, nos soltó su veneno. Se van a arrepentir cuando vean lo feo que es el mundo sin mi protección. Nos paramos juntos. Olivia la volteó a ver directo a los ojos, después de años de no poder hacerlo. Pedro tenía las manos firmes. Ana levantó la barbilla. Yo sentí su fuerza también. Nos fuimos sin mirar atrás, dejando a mamá sola con su café frío y su mundo hecho trizas. El camino de regreso fue callado, pero se sentía distinto. Algo en nosotros había cambiado. El fantasma de mamá, ese que nos perseguía desde siempre, ahora se sentía chiquito, perdido. Ya no era un monstruo, solo una mujer sola aferrada a un control que nunca tuvo de verdad. Por años le dimos ese poder, pero eso ya se acabó. Pedro recuperó su trabajo en cuanto vieron que no había nada raro, hasta le ofrecieron un aumento por las molestias. Olivia empezó a hablar en serio de estudiar trabajo social. Ana agarró valor en su escritura y comenzó a mandar sus relatos a revistas literarias. Pasaron 3 meses sin saber nada de mamá, luego 6. Poco a poco dejamos de vivir con miedo. Ya no revisábamos cerraduras cada 5 minutos. Las pesadillas fueron quedando atrás. Claro que tuvimos días pesados, momentos donde viejos hábitos querían regresar, pero cada vez eran menos. Cuando se cumplieron 2 años de habernos ido,
Tuvimos una reunión familiar, pero esta vez solo para convivir. Pedro decía que quería ahorrar para viajar. Olivia aplicaba a universidades. Ana recibió por fin su primera carta de aceptación de una revista literaria. Y yo pensaba en cambiar de carrera, quizá volver a la escuela por algo que de verdad me emocionara. El abogado de mamá intentando hacer ver a Olivia como confundida, mientras literalmente está mostrando sus cicatrices, es como querer convencer a alguien de que el cielo no es azul mientras lo tiene justo enfrente. Comenté, y todos soltamos la carcajada. Entre risas y planes me cayó el 20. Mamá intentó quebrarnos poniéndonos a competir. Quería campeones solitarios que siempre buscaran su aprobación, pero en vez de eso, nos hizo más fuertes. Aprendimos a cuidarnos entre nosotros hasta en los peores momentos. Elegimos el amor y la unión, no la rivalidad. El departamento seguía siendo chico y apretado, el dinero justo, y ahí estaban todavía las cicatrices, tanto en la piel como en el corazón. Pero habíamos construido algo que a mamá nunca le iba a caber en la cabeza ni iba a poder destruir. Una familia de verdad, unida no por la sangre, por el deber o por logros, sino porque así lo decidimos y porque nos queremos de verdad. Esa noche, mientras mis hermanos se preparaban para dormir, me quedé parado junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad. Por allá andaría mamá, sola con su lista de logros y su trono vacío de hijo dorado. Tal vez encuentre nuevas víctimas, tal vez por fin se enfrente al vacío que dejó su sistema. No lo sé, y me di cuenta de que ya ni me importa. Salimos adelante. Tomamos lo peor de nuestra infancia, esa competencia que debía marcarnos de por vida, y la usamos de base para el lazo más fuerte que tenemos. Ya no somos hermanos compitiendo, sino un equipo, enfrentando la vida juntos. El sistema del hijo dorado quedó atrás. Ahora tenemos algo mucho más valioso, una familia donde todos valemos, donde el cariño no se gana con calificaciones, sino que se da porque sí, donde el apoyo le ganó a la traición y la cooperación a la competencia. Mañana llegarán nuevos retos. Todavía hay heridas que sanar, sueños que perseguir, vidas que construir, pero lo vamos a enfrentar juntos. 4 hermanos que entendieron que la verdadera victoria es levantarnos unos a otros. Mamá quería ganadores y perdedores. Sin querer, creó un equipo indestructible. Sonreí y me alejé de la ventana. Olivia ya dormía, por fin tranquila y saludable. Pedro leía, con la ansiedad bajo control. Ana plasmaba nuestro viaje en su diario, transformándolo en arte. En ese depa chiquito había más cariño que en la enorme casa donde crecimos. Nos sentíamos en casa, no por el espacio, sino porque estábamos juntos. Al final, los hijos consentidos lograron salir de su jaula y aprender a volar. Y eso fue lo más valioso de todo.